Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer la segunda parte de un vídeo que hice hace poquito, bueno, hace un mes o por ahí o 2 meses. Hice un vídeo que se titulaba ¿Cómo aprendería a programar si tuviera que empezar de nuevo? Pues el vídeo de hoy es un concepto distinto, es ¿qué aprendería a programar si tuviera que empezar de nuevo? Porque yo conté en ese vídeo mi experiencia, qué consejos daría, en qué me equivoqué, cómo lo haría de nuevo, pero solamente hablé del cómo, no hablé de qué tecnologías aprender. Ya sabemos el cómo hacerlo, qué filosofía seguir, qué consejos aplicar, etcétera. Y hoy vamos a ver el qué aprender, qué lenguajes paso a paso aprender para poder dedicarse al desarrollo o a la programación web y qué aprendería yo si tuviera que empezar de nuevo en esto del mundo del desarrollo. Así que no te pierdas ni un solo segundo de este vídeo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si quieres aprender a programar te dejo todos mis cursos aquí abajo en la descripción del vídeo para que puedas aprender conmigo desde cero y paso a paso. Toda la ruta completa. Ojo, los cursos ahora, hoy, y repito, hoy están rebajados al máximo. En unos días no sé cuánto pueden costar, la plataforma fluctúa los precios y yo ahora mismo sé a qué precio están porque me han activado unos cupones. Más o menos cuestan $10 cada curso o 10 euros, pero en unos días no sé cuánto pueden llegar a costar, así que yo de ti aprovecharía y me apuntaría ahora a los cursos para aprender a programar conmigo, para aprender programación y desarrollo conmigo, todo desde cero, paso a paso, certificado de finalización, decenas y decenas de horas de contenido y todo paso a paso con proyectos, prácticas y ejercicios. Espectacular, links en la descripción. Bueno, pues acabamos de cambiar la pantalla del ordenador para ver realmente qué es lo que tenemos que aprender, paso a paso, qué aprendería yo si tuviera que empezar de cero. Lo más óptimo, lo más optimizado para que puedas encontrar trabajo el día de mañana, así que muy atento. Lo primero que aprendería yo, como puedes estar viendo, es HTML. HTML es un lenguaje de marcas y es la base de la web. O sea, toda página web del mundo, su estructura por dentro es HTML. A nivel contenidos, a nivel textos, a nivel imágenes, a nivel estructura y esqueleto de una página web, HTML es fundamental y sería lo primero que yo aprendería. Lo siguiente que yo aprendería sería CSS. ¿Qué nos permite CSS? Pues precisamente darle estilos a una página que al final está en blanco y negro y no tiene ningún tipo de forma ni de estética, que sería la página que teníamos hecha con HTML. Pues con esto, con CSS, le damos forma, le damos estilo, hacemos que se vea bonita, que sea profesional, que se adapte correctamente a las diferentes pantallas de los diferentes dispositivos. Toda la parte visual la hacemos con CSS, sería lo segundo que yo aprendería. Después yo lo que aprendería sería un preprocesador. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de proyectos, casi todos, o se hacen con CSS puro, o si no se utiliza un preprocesador para darle a CSS unas capacidades extra de lenguaje de programación, sobre todo mixins, anidación y darle un poquito más de sencillez a lo que es el código de CSS. Ya te digo, darle cualidades de lenguaje de programación a CSS y también en otras ocasiones se utilizan frameworks. Pero bueno, yo en este momento aprendería Sass, que es muy fácil, te lleva una tarde si ya sabes CSS aprender Sass, lo más importante, y con esto pues también vas a poder hacer proyectos con CSS, pero con unas mejoras extra que por defecto CSS no las incluye. Así que Sass, otra tecnología interesante. Si quieres aprender tanto HTML como CSS, etcétera, ya sabes, todos los cursos en la descripción del vídeo, ordenados como yo los seguiría, en el orden que yo recomiendo, y además es una ruta de aprendizaje testeada y probada ya por decenas de miles de alumnos, como sabes, ¿no? Y muchísimos están trabajando, así que yo de ti aprovecharía y me apuntaría a todos los cursos que pudiera ya, ¿vale? Ahora que están baratos. Lo siguiente que aprendería, si bien la gran mayoría de proyectos se hacen a nivel maquetación con CSS puro, utilizando alguna metodología de CSS como BEM, etcétera, la mayoría, digamos que el 50% de proyectos o 60% se harían con CSS nativo, porque hoy en día es brutal lo que ha mejorado el lenguaje, pero luego también hay proyectos que utilizan preprocesadores y el resto de proyectos, y estos son muchos también, porque hay muchas aplicaciones que su CSS a lo mejor no es tan importante, necesitamos que salga rápido la parte visual y tal, pues se utiliza un framework como estos que estás viendo por pantalla, o Bootstrap o Tailwind. ¿Qué diferencia hay entre un preprocesador y un framework? Pues que el preprocesador solo dota a CSS de funcionalidades extras, hacer funciones, variables, anidación y cosas así. Incluso ya muchas de estas funcionalidades las está incluyendo poco a poco CSS y los preprocesadores le queda poco tiempo realmente con los avances que está teniendo el lenguaje de CSS. Pero ¿qué nos permite hacer un framework como Bootstrap, por ejemplo, o como Tailwind? Pues nos permite trabajar ya con componentes creados, sobre todo con Bootstrap, que por ejemplo
ejemplo, tú quieres utilizar una alerta y utilizas una alerta visual, simplemente pones dos clases en una etiqueta HTML y te genera un elemento visual directamente, sin tú tener que estilarlo con código, sino que usando unas clases tienes estéticamente un elemento visual. Esto es lo que nos permite un framework para CSS. Lo siguiente que aprendería sin ninguna duda es JavaScript. JavaScript es un lenguaje súper importante y es actualmente el lenguaje de programación más popular. No solamente sirve para darle dinamismo a las páginas web, sino para hacer también auténticas barbaridades y auténticas aplicaciones web muy robustas, tanto en el front como en el back, como para todas las áreas en las cuales se puede aplicar JavaScript, que veremos luego cuáles son, ¿no? Lo siguiente que aprendería, y pese a que mucha gente no le guste, es jQuery. jQuery lo aprendería porque es una tecnología que da mucho trabajo, que muchísimos trabajos la piden y no cuesta nada aprenderlo, solamente en unas horas. Si ya sabes, por ejemplo, JavaScript y CSS, en una tarde aprendes jQuery y optas a un gran abanico de trabajos que si no los tendrías completamente restringidos. Entonces apréndelo porque te va a ayudar en el trabajo, eso es lo más importante. Lo siguiente que aprendería sería TypeScript, que digamos que es un superset de JavaScript. No es ni siquiera un lenguaje tal cual, porque realmente el lenguaje es JavaScript por dentro, ¿no? Pero bueno, digamos que mejora el lenguaje de JavaScript y le da una capa extra. O sea, TypeScript al final el 90% es JavaScript, pero le da una capa extra de funcionalidades, de compatibilidad con los nuevos estándares y sobre todo tipado fuerte. Para eso sirve TypeScript y también sería otra cosa que sin duda le echaría un vistazo. Y si volviera a empezar, obviamente tendría que aprender sí o sí un framework para JavaScript. ¿Por qué? Porque estos frameworks nos permiten, o estas tecnologías nos permiten hacer aplicaciones web SPA, Single Page Applications. ¿Qué significa esto? Aplicaciones que no recargan la página en ningún momento, que son completamente dinámicas, reactivas y asíncronas con el servidor. Es decir, el tipo de aplicación moderna que más se está desarrollando a día de hoy. ¿Qué framework recomendaría yo para aprender? Angular o React son los que más trabajo dan, sin duda. Cualquiera de los dos te va a dar trabajo en cualquier país del mundo. Ya es cuestión de que mires tú las ofertas de trabajo de tu zona, ¿vale? E investigues cuál te puede ser más rentable. A mí, por ejemplo, Angular me gusta mucho, lo piden mucho en España, pero sé que en algunas ciudades de España también están pidiendo muchísimo React. Digamos que la cuota de mercado la están compartiendo mucho y no se sabe cuál va a ganar la carrera al final. Obviamente React también está muy popular, quizá en Estados Unidos React lo están pidiendo más. En fin, tienes que mirar en tu zona. Los dos son buenísimos, me gustan los dos mucho. En fin, puedes aprender los dos en mis cursos que tienes aquí abajo en la descripción. Por ejemplo, en el máster en JavaScript aprendemos Angular y en el máster en React aprendemos React y no solamente eso, sino que hacemos aplicaciones web brutales como una red social completa muy similar a Twitter. Así que échale un vistazo a los cursos, links en la descripción y aprende estas dos tecnologías también, ¿vale? Pero bueno, sería cuestión de a lo mejor centrarte un poquito más en una, en otra, pero nunca viene mal saber las dos porque la verdad es que son también bastante similares. Otro lenguaje súper importante y que da muchísimo trabajo es PHP y estamos hablando de la parte del backend. Es un lenguaje en el lado del servidor que va a gestionar pues todas las peticiones que pueda hacer un cliente, es decir, todo el protocolo HTTP, tema de conectarse a base de datos, guardar información, leerla, procesarla, devolvérsela a un cliente. Todo esto lo podemos hacer con PHP. Aparte es un lenguaje que también nos va a servir para varias cosas a nivel servidor, ¿vale? Un lenguaje muy importante, PHP, pese a que tiene muchos detractores. Lo aprendería sin duda, vamos, me parece fundamental. Yo de hecho sin PHP no estaría donde estoy, la verdad. Lo siguiente que aprendería sería SQL, el lenguaje de consulta, y en concreto aprendería el SGBD o el sistema gestor de base de datos MySQL. SQL es el lenguaje de consultas y nos permite manipular cualquier dato en una base de datos. Podemos sacar los datos de la manera que queramos, guardarlos, editarlos, modificarlos y digamos que dominar SQL es lo que va a marcar la diferencia entre un programador ya consolidado con conocimientos sólidos y un programador que a lo mejor no tiene tanta experiencia. Saber SQL te va a dar muchísimas alegrías, sin duda, ¿vale? Lo siguiente que aprendería sería un framework para PHP. Hay muchos, pero obviamente trabajar con PHP a pelo cada día se hace menos. Cada día se hacen proyectos más completos y más complejos con frameworks, no con PHP tal cual, porque digamos que un framework ya te viene con muchas cosas del backend ya resuelta, un sistema de rutas, todo el tema del routing, seguridad, un ORM para hacer las consultas más sencillas a la base de datos y trabajarlo todo en una interfaz de objetos, infinidad de cosas, gestión de formularios, validaciones, todo esto te lo incluyen los frameworks. Si lo haces con PHP a pelo lo tienes que hacer tú a mano. Entonces hay dos grandes titanes en el tema de los frameworks para PHP y los que están ganándose toda la cuota de mercado, Laravel y Symfony. Laravel es el que más trabajo seguramente te va a dar, pero Symfony es más exclusivo y los trabajos que te va a dar van a ser también mejor remunerados. De todas formas, estos frameworks, también base de datos SQL y PHP, lo puedes aprender en mi curso máster en PHP que tienes aquí abajo en la descripción, rebajado al máximo, así que apúntate.
Lo siguiente que aprendería, sin ningún tipo de duda, sería la parte de backend con JavaScript. Para esto tenemos dos tecnologías clave, Node.js y MongoDB. ¿Qué Node.js y MongoDB? Porque con Node.js vamos a poder hacer pues toda la parte de backend, toda la parte de gestión HTTP, en fin, por ejemplo, Node se usa mucho para hacer una API REST. Tú puedes hacer una API REST con diferentes endpoints, diferentes rutas, y que un cliente, ya sea móvil o web, haga consultas, haga peticiones a esas rutas o esos endpoints, y estos endpoints que devuelvan datos en JSON, ¿no? Y la base de datos la podíamos también gestionar mediante JavaScript con objetos JSON o objetos JSON binario, que es lo que guarda al final MongoDB. Al final también con JavaScript podemos hacer backend con Node y trabajar con la base de datos no SQL en este caso, es decir, no tiene el mismo tipo de estructura de relaciones, etcétera, sino que son documentos, subdocumentos y todo esto, y en MySQL son tablas, columnas, filas, columnas, ¿no? Al final la gestión es distinta, el tema de las relaciones también es distinta, pero bueno, al final una base de datos con Mongo tiene mucha más flexibilidad o más velocidad a la hora de gestionar grandes cantidades de datos sin el lastre de todo el tema relacional que podría tener una base de datos SQL. Pero bueno, para diferentes tipos de proyectos podríamos usar una u otra, o las dos incluso, haciéndole las optimizaciones correctas, ¿no? Lo siguiente que aprendería sería Python y Django. Sin duda, otra cuota de mercado muy grande sería la que cubriríamos si aprendemos esto, porque Python es un lenguaje muy utilizado para muchos propósitos, pero a nivel web, y centrándonos en el tema web, también Django es un framework que da trabajo y sobre todo tiene una potencia y nos da una facilidad para trabajar y para crear proyectos de manera rápida y poder gestionarlo y poder escalarlo luego muy fácil con todas las herramientas que nos da. Increíble, así que son dos tecnologías que también aprendería sin duda si volviera a empezar. Luego, ya pasando de lenguajes a un poco más herramientas, sin duda la terminal y consola de comandos de los diferentes sistemas operativos, y Git para trabajar en equipo, hacer todos los commits, gestión de ramas, trabajar con repositorios, todo esto serían cosas súper fundamentales que aprendería rápidamente antes de entrar al mercado laboral incluso. Luego, otra herramienta también muy importante que aprendería a fondo y que me aprendería todos sus atajos, comandos y cómo funciona en general, sería Visual Studio Code, el editor de código más utilizado, que a día de hoy, metiéndole extensiones y tal, conseguimos que sea un entorno de desarrollo súper potente. Aprendería todos los atajos que nos da, todo el sistema de Emmet que nos da también para trabajar rápido con HTML y todo, o sea, me profundizaría, echaría 2 o 3 días en aprenderlo en profundidad, en ver qué atajos tiene, en personalizarlo, en trabajarlo, para aumentar mi productividad a la hora de programar, que para eso es esta herramienta, ¿no? Luego, otra cosa que aprendería también y que a mí me causaba muchos dolores de cabeza era el ver cómo subir una web a internet. Pues también aprendería a cómo subir una web a su hosting, cómo publicar una web también, o cómo montar un servidor VPS para tener diferentes tipos de proyectos. Todo esto es un tema también que profundizamos en algunos cursos míos, como en el curso de aprender a publicar cualquier web en internet, lo tienes en la descripción del vídeo. Ahí te enseño a cómo configurar un hosting para los diferentes tipos de proyectos, también, y realmente lo importante, cómo configurar un VPS para los diferentes tipos de proyectos que se salgan de la norma, que se salgan de HTML, CSS y JavaScript, o HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. Todo lo que se salga de eso, de esos stacks, lo podemos montar en un servidor VPS. Y luego también hay muchísimos más temas interesantes en los cuales trabajaría y profundizaría una vez que ya conozco lo más importante que me va a dar trabajo. Profundizaría en el tema de lógica y pruebas técnicas, porque de hecho esto es lo más importante, porque hoy en día vas a pasar casi seguro por alguna prueba técnica para poder entrar a un trabajo. Entonces, si estás entrenado y preparado, realmente vas a poder conseguir un trabajo más fácil y más rápido que una persona que no se haya preparado para el tema pruebas técnicas, ¿no? Temas de testing, de testeo de software, también es importante. SEO técnico puede ser interesante para que tú, mientras que vas programando tus webs, vayas pensando en las optimizaciones necesarias para que se posicione bien la web en internet. WordPress, el CMS más importante que muchas veces te tocará modificar, personalizar, ampliar y escalar. Next, también un framework para React, para hacer el server-side rendering, sobre todo muy interesante, ¿de acuerdo? Y para que digamos que nuestro React se renderice a nivel backend, ¿no? Vue, también un framework muy interesante. Vue.js, Flask a nivel de Python también puede ser un framework muy interesante. Go, también un lenguaje de backend que puede que en el futuro coja bastante popularidad.
ya. Y estos son los temas que yo realmente aprendería y me centraría en ellos a día de hoy, ¿no? Y sería lo que yo aprendería si tuviera que volver a empezar, ¿vale? Que si yo tuviera que empezar de cero, este sería el camino que yo seguiría y este es el camino que le recomiendo a mis alumnos y a la gente que me pregunta. Pero está demostrado que si sigues estos pasos, aprendes estas cosas practicando conmigo en mis cursos que tienen aquí abajo en la descripción, en algún punto, ya sea en el punto, es decir, fíjate, si no digo que tengas que llegar al final, pero a lo mejor en este punto ya has conseguido un trabajo, o a lo mejor en este punto ya has conseguido un trabajo, ya puedes optar a conseguirlo, o a lo mejor en este punto ya puedes optar a conseguir un trabajo, o a lo mejor aquí ya tienes cubierto prácticamente todo el mercado laboral y puedes conseguir tu primer trabajo y empezar a trabajar y empezar a aprender en la vida real, ¿no? Entonces yo estoy viendo que muchos de mis alumnos están consiguiendo curro gracias a seguir esta metodología de aprendizaje y aprender conmigo. Obviamente el mérito es totalmente suyo, yo os doy la formación que a lo mejor puede ser la mitad del mérito, o el 40 o el 30% o el 20%, porque al final tú tienes que practicar, trabajártelo tú y tal, o sea que al final el mérito es tuyo, yo simplemente te doy la información, pero realmente con esta ruta de aprendizaje, siguiendo estos pasos y aprendiendo esto paso a paso, con el orden que yo te he dicho, me cuesta mucho pensar que no vayas a conseguir un trabajo y bien remunerado, porque estás abarcando la gran mayoría del mercado del desarrollo web y de la programación moderna, lo estás abarcando todo. O sea, es difícil que no encuentres una oferta, es muy complicado porque todas estas tecnologías son las que se piden en el mercado laboral, así que apréndelas conmigo, links a mis cursos en la descripción, cómpralo ahora que están súper baratos, te aviso, luego no te podré dar otros descuentos. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, si te ha gustado déjame un like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente. Chao.